Y volvemos a la revisión de las noticias aquí en T13 en Vivo PM para contarles que el Senado aprobó la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, una iniciativa que busca, actualizar el marco legal que regula la propiedad, pero también la administración de los clubes de fútbol en Chile. Queremos hablar sobre este tema y estamos con el senador Matías Walker, senador del Partido Demócratas, quien además ha sido un insistente sobre esta ley, sobre esta normativa que regule precisamente el fútbol. Se habla de una jornada histórica, senador, lo saludamos de inmediato, porque habían pasado 10 años en que se había tratado de avanzar en una reforma de estas características. Sí, efectivamente, Titi, ¿qué tal? Gusto de saludarla. Fueron 10 años de tramitación de este proyecto. Inició su tramitación en el 2016 en la Cámara de Diputados y finalmente, después de 8 años en el Senado, logramos aprobarla el día de ayer, el último día de esta legislatura. Fue muy importante el apoyo del ministro Jaime Pizarro, a quien veíamos ahí en pantalla. El ministro Jaime Pizarro logró discusión inmediata, lo que nos permitió poner en tabla el proyecto, así que estamos muy contentos porque es una ley que va a permitir terminar con los conflictos de interés en el fútbol, en el deporte en general, con la multipropiedad, esta anomalía que un empresario es dueño de 2 clubes al mismo tiempo, agentes de jugadores que son dueños de clubes y que por lo tanto terminan siendo dueños de la selección chilena porque no está separada la federación de la liga, conocer quiénes son los dueños de los clubes, separar la federación de lo que es la liga, que ahora va a estar sujeta a más fiscalización porque va a ser una sociedad anónima, son los principales avances de esta ley. ¿Cuáles son los principales cambios? Hablemos un poquito del detalle también y me gustaría preguntarle si esto está listo para ser ley o le falta alguna etapa también de tramitación en el Parlamento. ¿Tiene que ir a la Cámara? Sí, tiene que ir a la Cámara en tercer trámite, esperamos sea el último trámite. Sé que hay un lobby bien importante para que la Cámara lo rechace, se vaya a comisión mixta y se siga dilatando, pero yo creo que 10 años es suficiente, la ley quedó bastante buena, trabajamos mucho en la Comisión de Constitución, con una mesa de asesores, con el Ministerio del Deporte, escuchando a profesores de Derecho Deportivo, escuchando a todos los actores, a los dirigentes, pero también a los futbolistas, a los protagonistas del espectáculo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que llegó la hora que esto sea ley, porque piensa usted que una vez que la ley se apruebe en su trámite final en la Cámara y se publique, van a haber 18 meses, 1 año y medio para que los clubes, para que la NFP, la Federación, adecúen sus estatutos a la nueva legislación. Entonces, mientras más se demora la ley en entrar en vigencia, más se va a demorar su implementación. Ya, yo le preguntaba un poquito por las modificaciones y por qué usted habla de lobby y también de resistencia. Entiendo de la ANFP también, y estaba leyendo parte de lo que había ocurrido en la votación y efectivamente esta se demoró en algún minuto y para muchos el que se haya aprobado terminó siendo una buena sorpresa, pero usted ha hablado derechamente también de resistencia. ¿Cuáles son los cambios y por qué se genera esa resistencia? Bueno, es muy curioso porque 30 presidentes de clubes junto con el presidente de la NFP criticaron el proyecto en aspectos que en otro tiempo dijeron compartir. Pablo Milat, que intentó hacer algunos de estos cambios y me consta vía reforma de estatuto y no tuvo el apoyo del Consejo de Presidentes, se requiere un 80% de quórum para la aprobación de la reforma de estatutos de la NFP o de la Federación. Intentó hacer algunos de estos cambios y encontró resistencia, pero el mismo Pablo Milat, cuando fue candidato a presidente de la NFP, se mostró partidario de separar la federación de la liga, que es lo que hace este proyecto. Cuando fue a conversar con nosotros en el Senado, dijo que era partidario de que la NFP se transformara en sociedad anónima, hoy día una corporación, y que por lo tanto estuviera sujeta a más fiscalización para garantizar la transparencia en los recursos, para que los hinchas del fútbol sepan quiénes son los dueños de los clubes, para que no terminen representantes extranjeros siendo dueños de los clubes y de la selección chilena. Bueno, todo eso es lo que logra este proyecto. Algunos artículos que habían sido más controvertidos efectivamente fueron rechazados, pero no eran
parte del corazón de este proyecto. Yo diría que el corazón de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas se aprobó ayer en el Senado luego de 10 años de tramitación, y eso es lo más relevante, y los mismos dirigentes del fútbol pudieron hacer estos cambios vía reforma de estatuto, no lo hicieron, llegó la hora de legislar, porque todo lo que pasa fuera de la cancha repercute en lo que ocurre dentro de la cancha. Lo hemos visto con el último lugar en las clasificatorias. Teníamos que hacer un cambio institucional porque se cumplieron, Titi, 20 años de la entrada en vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Ahora, la entrada en vigor de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que usted dice ya más de 20 años, ¿ha sido beneficiosa para nuestro país, para nuestro fútbol o no? ¿Por qué termina todo esto teñido bajo un manto de negocio? Y finalmente por eso se busca también, entiendo, con esta normativa, limitar, por ejemplo, la multipropiedad. ¿Fue buena finalmente hacer esta modificación o a la larga el tiempo ha dado la razón de que no fue tan bueno meter a los privados? No, yo creo que en su momento se justificó, porque recordemos, veníamos saliendo de la quiebra de Colo-Colo, la quiebra de Universidad de Chile, los directores no eran responsables con su patrimonio personal de la quiebra de las instituciones, del no pago de los sueldos. En general, hoy día los sueldos se están pagando, las cotizaciones, pero se dejó una ventana para la multipropiedad, que hoy día es legal. Incluso un empresario puede ser dueño del 5% de otro club que en algún momento puede competir entre sí, ¿no? Y eso es una aberración desde el punto de vista deportivo, va contra el principio de integridad deportiva, como dice el ministro Jaime Pizarro. Por eso era tan importante reformar la ley, darle más atribuciones a la Comisión de Mercado Financiero, que es, por ejemplo, la que ha fiscalizado a Sartor, que es el fondo de inversión, controlador de Azul Azul, la controladora, la concesionaria Universidad de Chile. Claro, eso para muchos también ha significado, bueno, un deterioro finalmente en la libre competencia, en la competencia sana que significa el deporte. Y esto también, de una u otra manera, puede redundar en lo que usted también ha acusado, senador, que tiene que ver cómo finalmente los clubes manejan precisamente a las hinchadas, bueno, a sus propios planteles también. Esto podría derivar también en una pata, en ese sentido, en también ordenar precisamente aquello que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los clubes, pero también para la seguridad y para las familias que, bueno, ya no pueden disfrutar del fútbol como antes. Sí, yo creo que el tener más fiscalización va a permitir, en definitiva, tener instituciones más sanas, no solamente desde el punto de vista financiero, porque vamos a ver quiénes son los dueños de los clubes. Y eso es muy importante para evitar que esas personas actúen en concomitancia con las barras bravas, por ejemplo, que yo lo dije en Tele 13 hace 2 años, son parte del crimen organizado hoy día y hay que enfrentarlas como tal. Entonces, esa opacidad, esa falta de transparencia conspiraba también con tener una actividad más profesional, más fiscalizada. Hoy día vamos a tener dirigentes que van a dar la cara, vamos a ver quiénes son los dueños de los clubes, ya no van a poder ser los representantes, los empresarios no van a poder ser dueños de más de un club, va a estar separado los ingresos de la liga, del canal del fútbol, de lo que es los ingresos de la selección, la federación va a poder recibir recursos públicos de manera transparente para el fútbol joven, para el fútbol femenino, y los socios, no los barristas, sino que el socio que paga su entrada, el abonado que va al estadio, que quiere participar, va a poder hacerlo, pero en forma transparente, abierta, no oculto detrás de una barra, sino que en comisiones de hinchas que van a representar las inquietudes de los socios. Por ejemplo, cuando le quieran algún dirigente cambiar el emblema a un club, como ocurrió con Deportes La Calera, con Unión La Calera. Ahora, esto, cuando uno habla de la propiedad de los clubes, finalmente, de la competencia que existe también entre ellos y todo lo que hemos estado conversando, senador, ¿redunda finalmente en mejorar la calidad del fútbol? Porque esto yo me imagino que busca también ese propósito, ¿no? De hacer de verdad que esto sea una competencia, que haya fair play y que en definitiva también vuelva a fomentar el sano desempeño del fútbol, entendiendo además en la condición que usted acaba de mencionar en que está precisamente nuestro deporte nacional. Por supuesto, 2 equipos que compiten entre sí no pueden tener el mismo dueño.
es a la antítesis del deporte, el principio de integridad deportiva. No puede un agente de jugadores ser al mismo tiempo dueño del club que contrata a ese jugador. Si él es intermediario, tiene que defender los intereses de los jugadores, de los trabajadores del fútbol. Por eso el sindicato de futbolistas ha apoyado esta reforma. Y al tener más transparencia en el uso de los recursos, vamos a tener más inversionistas, más sponsors, más auspiciadores, porque la actividad va a ser más transparente, los recursos que genera la selección chilena van a ingresar efectivamente a la federación, donde está el fútbol profesional, el fútbol amateur, el fútbol femenino, el fútbol joven, las escuelas deportivas, y eso yo creo que va a redundar en una mejor actividad deportiva. Nosotros no estamos inventando la rueda con este proyecto. Este es el modelo que siguió Inglaterra el año 92, España el año 2002 con la ley del deporte, y que estamos imitando. Yo creo que vamos a tener una muy buena legislación que va a ser ejemplo para toda América Latina. Ahora, y durante estas últimas horas en que ya en el Senado ha avanzado el proyecto, ¿ha habido una nueva comunicación con la gente de la ANFP, con los clubes, que ha mostrado la resistencia que usted cuenta, senador Walker? Hoy día se comunicó conmigo Pablo Milat, fue muy caballero porque me envió los estados financieros que ha publicado la NFP los últimos años, porque sé que surgió una duda ayer en el debate. En el Senado me felicitó por la aprobación del proyecto, señaló que hay aspectos con los que él no está de acuerdo, lo que es absolutamente válido en democracia. Si cuando hay diferencia en democracia, bueno, los proyectos se votan, pero yo creo que es muy importante que los dirigentes del fútbol, porque también hay buenos dirigentes en el fútbol chileno que se dedican, que nunca han sacado un peso de las instituciones, que se dedican a mejorar la actividad. Por ejemplo, el presidente Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, que ha sido crítico del proyecto, pero que ha hecho una tremenda labor en favor del fútbol joven. Yo creo que es muy importante que los buenos dirigentes vean este proyecto como una oportunidad y no como una amenaza. Una oportunidad para transparentar el fútbol, para tener más inversión, tanto en la selección como en los clubes, seguir el ejemplo de Inglaterra, de España, de otros países, y en definitiva fortalecer el deporte profesional, que es pasión de multitudes, como decía Julio Martínez en este canal durante tanto tiempo. Sí, bueno, usted ya ha dicho que además este proyecto busca también de una u otra manera subir el nivel de nuestro fútbol nacional, algo que evidentemente todos los hinchas esperamos. Oiga, esto ya se va a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo debería votarse esto? ¿Dentro de qué plazo? ¿O ya lo ve el próximo periodo legislativo? El próximo periodo legislativo, así que va a ser muy importante lo que opine la próxima ministra del Deporte, Natalia Ducó, el futuro subsecretario Andrés Otero, que conoce mucho de este proyecto. Pues además fue gerente de la Federación de Tenis, una persona muy periodista deportivo, además muy involucrado en estos temas, y yo le hago un llamado con mucho respeto al presidente Kast a que mantenga la discusión inmediata del proyecto, porque eso nos permitiría despachar muy pronto el proyecto en la Cámara de Diputados, que sea ley de la República, es lo que está esperando todo un país deportivo. No sé si tenemos un segundo, Cristian, le estoy pidiendo permiso a mi editor para hacer una pregunta que no tiene nada que ver con este tema, sino que con el tema de las reformas políticas. Finalmente se destrabó ese proyecto con el propósito de poder permitir que los partidos nuevos o pequeños, como les han dicho, puedan permanecer en el escenario político. ¿En qué quedó eso finalmente, senador? No se aprobó, finalmente no se alcanzó a ver ese proyecto, producto también que dilataron mucho la aprobación del proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas, y empezamos a discutirlo a las 7 de la tarde cuando estaba en primer lugar de la tabla. Pero yo espero que podamos hacer una buena discusión, tener un sistema político moderno que evite la fragmentación, pero también evite la polarización, que yo sostengo que es el gran problema que tenemos en Chile, más que la fragmentación, es la polarización. Ya, pero en ese escenario, demócratas y otros partidos se van a acabar. Bueno, es lo que dice la ley. Yo ahora asumo mi condición de independiente y yo espero que seamos capaces de formar el día de mañana una alternativa que reconfigure el centro político, con gente que viene de la democracia cristiana, de Bópoli, de Amarillos, de Demócratas, del mundo radical, que también representó un centro laico en nuestro país durante mucho tiempo, y un sector que está esperando ser representado.
Queremos agradecerle mucho, senador. Ahora sí, lo liberamos, le agradecemos mucho su tiempo con nosotros aquí en T3 en Vivo PM. Que tenga buena tarde. Buenas tardes, Titi. Gracias, que le vaya muy bien. Son las 17:57, vamos a hacer el corte, volvemos con más.